Bueno, mis hermanas, entonces la historia que voy a tomar como base para este tema tan hermoso que es la gratitud fue un milagro, una narración de un evento, fue un evento real que solo se encuentra en un libro de la Biblia. Y quien lo escribió, obviamente inspirado por Dios a través del Espíritu Santo, aunque no conoció a Jesús personalmente, investigó y recopiló testimonios detallados de testigos oculares de ese evento. ¿Saben de quién les estoy hablando? ¿Alguien? De Lucas. Ajá, muy bien. Entonces, vamos por favor a Lucas. Lucas capítulo 17. Justamente nuestra hermana Claudia, ella en la enseñanza que nos daba, mencionó este evento. Y en Lucas 17 cuenta que Jesús se encontraba preparando a sus discípulos para el momento de su partida. Y aquí Jesús en el capítulo 17 les está enseñando cosas esenciales sobre la vida cristiana, como por ejemplo acerca del perdón. Ahí lo encontramos en Lucas capítulo 17. También les enseña a sus discípulos acerca de la fidelidad. Y una que es muy importante, que es nuestro tema de esta conferencia, de esta confraternidad, que es la gratitud. Y vamos por favor a Lucas 17, versículo 11. Y aquí Jesús utilizó este suceso precisamente para enseñar una lección muy importante acerca de la gratitud a Dios. Entonces, leámoslo. Dice Lucas capítulo 17, del 11 al 19, así: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro, ¿cuántos? 10 hombres. ¿En qué condición? Leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, ¿fueron qué? Versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole ¿qué? Gracias. ¿Y este era qué? Samaritano. Versículo 17. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha. Amén, mis hermanas. El relato inicia con ¿cuántos hombres? Con 10 hombres leprosos, ¿verdad? Y resulta que tener lepra en ese entonces pues era algo indigno, llamémoslo así, porque fíjense también, aparte del destino que podían tener estas personas con esta enfermedad, aparte de perder su salud, también ¿qué podían perder? Su familia, ¿verdad? Porque ¿qué pasaba con ellos? Ellos eran aislados, ¿verdad? De todo el pueblo. Entonces, fíjense que no solo perdían la salud, no solo perdían su familia, quizá su estatus social, eran sencillamente expulsados de la ciudad. Ahora, eran 9 judíos y un samaritano viviendo juntos, y es interesante porque si recordamos qué pasaba entre judíos y samaritanos, ¿verdad? No podían estar conviviendo, no podían estar juntos. En condiciones normales, un judío jamás hubiera compartido el mismo techo, la misma comida, bueno, qué sé yo, con un samaritano. Sin embargo, ¿qué pasó? La lepra, ese dolor extremo y el rechazo de la misma sociedad fue más fuerte que aún los prejuicios religiosos, fue aún más fuerte que esos prejuicios culturales. Eso los unió. Esa desdicha
quiso que estuviesen en compañía. Pero déjeme decirle algo, la miseria rompe las barreras humanas, y aquí la desgracia igual los igualó a todos en la misma condición, judíos y samaritanos. Interesante, ¿verdad? Y es que aquí Jesús hace ese énfasis en que eran 10 leprosos y uno de ellos era samaritano. Ahora viene una pregunta: ¿qué importa la descendencia cuando se puede estar experimentando la muerte en vida? ¿Qué importa? Ahora, los 10 leprosos tenían una necesidad, y aquí podemos observar 3 puntos. Y vayamos por favor al versículo 11 y 12. Dice el primer punto, versículo 11: yendo Jesús a Jerusalén, pasaban entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, les salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de ellos. Para este primer punto, vemos que el 100% de la humanidad tiene necesidades por satisfacer, por ser satisfechas. El 100% de la humanidad, ¿verdad? Todos tenemos necesidad, ¿verdad? Ahora, todos los seres humanos tienen necesidades en diferentes grados. Por más que seamos de diferentes nacionalidades, de diferentes estratos sociales, etc., todos tenemos necesidades, ¿verdad que sí? Aquí todas tenemos. ¿Quién no tiene necesidad? ¿Todas tenemos necesidad? Por eso estamos acá. Por la misericordia de Dios, permite que estemos acá para que le expongamos nuestras necesidades. Ahora, quizá algunas tienen necesidad por salud, por un trabajo, necesidades espirituales, amén, amén, aún por nuestros hijos, amén, claro que sí, y eso es normal que tengamos necesidades, pero lo más importante, y aquí hay una pregunta, es: ¿le daríamos gracias a Dios si no nos diera eso que pedimos? Voy a repetir la pregunta. Todas tenemos necesidades en algún sentido, en algún grado de nuestras vidas. Ahora, la pregunta es: ¿le daríamos gracias a Dios si no nos diera eso que pedimos? Tremendo, ¿verdad? Y hace un momento en las actividades veíamos que nos compartían que al principio de la necesidad todas oramos y clamamos, pero después fíjense como que olvidamos a ese dador de esas respuestas que nos da. Ahora, ahí mismo en el versículo 12, dice el versículo 12: y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y la gran mayoría de personas reconocen el poder de Dios, y ellos lo reconocieron. Por eso cuando escucharon que Jesús venía, ellos acudieron. Por eso esos leprosos salieron al encuentro. Y muchas personas reconocen que Dios tiene poder, pero qué triste es que no doblegamos nuestro orgullo y no accedemos a las peticiones que Dios da en su palabra, el ser agradecidos, el ser humildes, porque para presentarnos delante de Dios, cuando nos presentamos delante de Dios con nuestras necesidades, el que ve, más que palabras, miren, el corazón. ¿Con qué corazón estamos poniéndonos delante de Dios? Señor, te necesito. ¿O será que estamos simplemente muy orgullosos? Sáname, Señor. Tú tienes el poder, sáname. Pero venga, Dios ve el corazón. ¿Con qué actitud estamos pidiendo? Ahora, el punto número 2. El punto número 1, entonces, el 100% de la humanidad tiene necesidades por satisfacer, ¿verdad? Todas tenemos necesidades. Ahora, número 2. El 100% de la humanidad necesita de la misericordia de Dios para sobrevivir, ¿verdad que sí? Necesitamos de esa misericordia. Por eso precisamente le pedimos ayuda, lo necesitamos, clamamos por su misericordia, pero recordemos rápidamente qué es misericordia. Ahora, misericordia significa cuando Dios no me da lo que yo merezco. Esa es la misericordia de Dios. No merezco, pero ¿saben qué? Dios me lo da. Esa es la misericordia y el gran amor de Dios. Aquí todas, ninguna merecemos lo que tenemos. Nuestra familia, nuestra iglesia,
porque Dios es bueno y gloria a Dios por eso. Ellos clamaron por esa misericordia porque sabían que Jesús tiene el mando total incluso de las enfermedades, aún sobre la muerte, y confiaban en que Él podía ayudarles. Por eso en el versículo 13 la mano rápidamente y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ahora, punto número 3. El punto número 1, el 100% de la humanidad tiene necesidades por satisfacer. El número 2, el 100% de la humanidad necesita de la misericordia de Dios, ¿verdad? Y el punto número 3, Dios tiene misericordia por ese 100% de la humanidad. Veamos que Dios tiene un corazón dado precisamente al miserable y por ello nos provee aún así no lo merezcamos. Veamos lo que dice, por favor, vayamos a Mateo 5:45. Vayamos a Mateo 5:45. Mateo 5:45 dice así: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y fíjense, mis hermanas, en este momento, misericordia de Dios, que da el agua para justos e injustos, hace salir el sol para buenos y malos. Y ese es el amor, esa es la misericordia de Dios. ¿Para quién? Para todo el 100%, para todo el mundo. Ahora, ahí mismo en este versículo 14, podemos ver cómo la gran mayoría de personas obedece a Jesús, ¿verdad? Dice el versículo 14, cuando Él los vio, les dijo: y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, ¿fueron qué? Limpiados. Y la mayoría de personas obedecen a Jesús, ¿saben qué? Con tal de recibir precisamente ese milagro. Tristemente, muchos hasta pueden estarse congregando en la iglesia solamente para pedir para el milagro. Y es concedido el milagro, ¿y qué pasa? Lo aprendíamos en las actividades. ¿Qué pasa? ¿Qué nos sucede? Lo olvidamos, se van, ¿verdad? Nos vamos. Ahora, puede que por misericordia, porque Dios es bueno, puede que por misericordia Dios conceda esa petición. Claro que sí, por pura misericordia, que no la merezca, no la merezcamos, pero Dios la concede, sí. Ahora, pasó algo interesante. Venimos hablando de un 100%, ¿verdad? 100% de la humanidad tiene necesidades. El 100% de la humanidad necesita de misericordia. Ahora, Dios tiene misericordia de ese 100%, o sea, de todo el mundo. Pero veamos rápidamente, después del milagro, los porcentajes se reparten y es bien interesante lo que va a suceder. De ese 100% necesitado, miren cómo se reparte ese porcentaje entre un 90% de los desagradecidos y el 10% de los agradecidos. Lo lógico que se espera es que todos los 10 volvieran corriendo a Jesús, ¿verdad? Agradecerle por ese nuevo comienzo de vida. Pero veamos el siguiente contraste. Versículo 15, vamos al versículo 15, dice así: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. El 90% es desagradecido, es ingrato, porque da por sentada las bendiciones y no dan gloria al dador de esas bendiciones. Ahora, ¿qué dice el Salmo 107? Vamos al Salmo 107. ¿Alguna hermana que lo lea, por favor? Con voz fuerte, Salmo 107, versículo 8. Nanamita, Salmo 107, 8. Amén, hermana. La misericordia de Jehová y sus maravillas con todos los hijos de los hombres. Amén. Miren, cuán agradecidos deberíamos estar por ese amor que Él mostró al prestarle aún estos leprosos por haberle prestado atención. Es que no merecían ni siquiera, pero Dios aún así les prestó atención.
veces nosotras mismas no estamos actuando de esa misma manera? ¿Cuán a menudo damos por sentado nuestras bendiciones y no le damos gracias al Señor? ¿Verdad que somos en muchas áreas, somos ingratas? Ahora, y es que pasa algo, un corazón, escuchen esto, un corazón desagradecido es terreno fértil para toda clase de pecados, un corazón desagradecido. Y lo vayamos por favor a Romanos 1:21, que incluso Claudita, tú tomaste también esta cita, Romanos 1:21, mientras van llegando allá. Un corazón desagradecido es terreno fértil para toda clase de pecados. Dice Romanos, voy a leer, Romanos 1:21, dice así, tremendo, dice así la palabra de Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron ¿qué? Sino que, ¿qué pasó? En sus razonamientos y su necio corazón fue ¿qué? Ay, qué triste cuando nuestra posición se vuelve así, nuestro corazón no es agradecido. Por eso les repetí esta parte en donde dice que un corazón desagradecido es propenso a esta condición, a que su corazón sea, ¿sabe qué? Desagradecido, entenebrecido. Ahora, una persona con corazón de gratitud glorifica a Dios no solo con sus palabras, sino, ¿saben que con sus hechos, con su andar? También el que tiene un corazón de gratitud quiere estar ¿qué? Con Jesús, y eso precisamente fue lo que le pasó a ese uno. Quiso volver, estar con Jesús, quiso pasar tiempo con Él, y eso hace un corazón agradecido. ¿Cómo no querer pasar tiempo en su palabra, en oración con mi Salvador, verdad? Ahora, Él quiere tener una relación precisamente con el dador del milagro. Por eso, ¿saben qué hizo el leproso? Volvió. Y veámoslo en el versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, ¿qué hizo? Volvió, glorificando a Dios a gran voz. Aquí Jesús utiliza al samaritano para darle una tremenda lección a la humanidad, a estos religiosos de esa época, aquellos que se creían dueños de la verdad y supuestamente cercanos a Dios, ¿verdad? Pero que en este caso pues se representa como esa parte de esos judíos, pero se olvidaron de agradecer. En cambio, el samaritano, el rechazado, el excluido, fue el único que reconoció la mano de Dios y mostró una devoción, ¿saben qué? Genuina. Porque muchas veces podemos estar actuando como esas personas que de labios, oh Señor, Señor, cantando, pero en nuestro actuar sí lo demostramos. O estamos siendo como ese 90% de esos 9 de judíos, o como ese samaritano, de verdad, de corazón, Señor, no merezco, pero mira lo que me diste. Ahora, vayamos por favor al versículo 16, dice, ¿y qué hizo ese samaritano? Dice, y se postró ¿cómo? ¿A dónde? A sus pies, ¿dándole qué? Ay, dándole gracias. ¿Y este era qué? El 90% somos desagradecidos. Es ingrato porque solo buscamos a Dios, en Dios el proveedor, ¿verdad? El Señor, necesito un trabajo. O el sanador, buscamos a ese Dios, el Señor, sáname. Eso es el 90%. Pero el 10%, ¿saben qué? Es agradecido porque busca en Dios al Señor de sus vidas, a quien obedecer. Por eso, leamos por favor el Salmo 128.1. ¿Alguna amita que me colabore con el Salmo 128.1? Salmo 128.1. Amén. ¿Quién se pone en pie? Amén, manita Matilde.
se humilló y se puso a su disposición a obedecerle. Ahora, en lugar de ir a presentarse ante los sacerdotes, el samaritano en ese momento, ¿sabe qué? Se convirtió en un sacerdote y edificó, ¿sabe qué? Un altar ahí, a los pies de Jesús. Y por último, versículo 19, leámoslo, y dice, versículo 19, y le dijo, levántate, vete. ¿Tú qué? Tu fe. ¿Qué pasó? Te ha salvado. Volvemos, el 90% es desagradecido porque sencillamente no son conscientes del mal que merecen. Por eso actúan así. Vayamos a Romanos 1.21, nuevamente, Romanos 1.21, que hablamos de ello. Volvamos por favor a Romanos 1.21. ¿Quién lo lee? Romanos 1.21. Allá atrás. A ver, hermanita Alcinita. Pues habiendo conocido a Dios, no he glorificado como a Dios ni le dieron gracias, sino que se parecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue endurecido. Miren cómo los 9 recuperaron la salud, ¿verdad que sí? No lo dice el relato. Recuperaron la salud física, pero volvieron, ¿saben qué? A su rutina legalista. Para eso querían triste. Tanto que pidieron el milagro, Señor, sáname. Y muchas veces preguntémonos, bueno, ¿y para qué quiero que me sane, Señor? ¿Para seguir igual? Tremendo, ¿verdad? Y ay, es cuerpo como hace reiterativa. Y miren, por pura misericordia, no teniendo buenas intenciones, ¿para qué quiero ese milagro, digamos, de ser sana de una enfermedad, qué sé yo? Y no hay un propósito espiritual, llamémoslo así. O sencillamente, y Dios nos sana, por pura misericordia nos sana. Pero ¿saben qué? Seguimos igual. Aprendemos en nuestra iglesia que el ejemplo es, presentan la evaluación. Y sí, todos presentan la evaluación, pero la pregunta es, ¿aprobó la evaluación? ¿La pasó? Porque definitivamente que tenemos que presentar la evaluación, sí. Pasamos por la enfermedad, sí. Ok, gloria a Dios, no la quitan. Pero, ¿aprobó esa evaluación? Meditemos en eso. Dice, el 10%, vamos con lo opuesto ahora, el 10% es agradecido porque es consciente que se merece incluso cosas peores. Por pura misericordia es que recibimos lo que Dios nos da. Al llegar a Jesús, el samaritano recibió algo mucho mayor que su sanidad física. También fue salvo de sus pecados, ¿verdad? Tuvo un encuentro transformador, llamémoslo así, con el Mesías. Tuvo verdadera seguridad de salvación por su fe en Jesucristo. Ahora, los demás leprosos fueron declarados limpios por el sacerdote. Es decir, recibieron su beneficio material y bueno, ok, se fueron. Pero el samaritano fue declarado salvo por el mismo Hijo de Dios. Los otros se presentaron al sacerdote, ¿verdad? Era el ritual, era el orden que tenían que hacer. Se presentaban y el sacerdote decía, sí, ya eres limpio, ya eres sano, y se iban. Pero es que este samaritano se presentó delante del Hijo de Dios y él mismo fue el que le dio esa gran bendición, no solo de ser sanado físicamente, sino salvo. Gloria a Dios por eso, amén. Amén. ¿Cómo no alegrarse cuando en nuestras iglesias personas llegan a Cristo, a los pies de Cristo? Gloria a Dios, hay fiesta en los cielos por ese pecador que se arrepiente. Para concluir, mis hermanas, ¿es maravilloso experimentar el milagro de la sanidad física? Claro que sí, pero aún es más maravilloso experimentar el milagro de esa salvación eterna, de saber que por toda la eternidad voy a estar con Cristo, con el que sana, con el que perdona. Gloria a Dios por eso. Ahora, la gratitud, fíjense en esto, la gratitud, nuestro tema de nuestra confraternidad, es un termómetro espiritual. Es fácil pedir ayuda en la crisis, ¿verdad? Claro que sí. Como los 10 que gritaron al unísono, Señor, sálvanos. Sálvanos, ayúdanos, se me olvidó.
debemos practicar la gracia de la gratitud. Voy a, ya para finalizar, permítanme compartirles una ilustración, una pequeña ilustración cortita. Dice así: una joven vivía lejos de su madre. Cada mes, sin falta, la madre le enviaba una carta junto con un poco de dinero para ayudarla en sus gastos. La joven esperaba con alegría cada sobre. Cuando llegaba, corría a abrirlo, tomaba el dinero y lo utilizaba para sus necesidades, pero nunca respondían las cartas. Pasaron los meses, pero un día, mientras organizaba sus cosas, encontró una caja llena de sobres vacíos. Al verlos juntos, se dio cuenta de algo. Había recibido mucho amor, pero nunca había dedicado unos minutos para decir gracias. Conmovida, tomó papel y lápiz y escribió: mamá, gracias por cada carta, por cada ayuda. Gracias por cada carta, por cada ayuda y por cada muestra de amor. He disfrutado tus regalos, pero hoy quiero agradecerte a ti. Cuando la madre recibió la carta, lloró de alegría, no porque necesitara el agradecimiento, sino porque sabía que su hija había comprendido el valor de quién estaba detrás de cada regalo. Hermoso, ¿verdad? Y esto, bueno, como toda historia, tiene una moraleja. Dice, muchas veces hacemos lo mismo. La puta casa Mati no la puedes tapar, pero la moraleja dice, muchas veces hacemos lo mismo con Dios. Disfrutamos de sus bendiciones, la vida, la salud, la familia, nuestros hijos, ¿verdad? El alimento y su cuidado diario. Sin embargo, podemos olvidar detenernos por un momento para agradecer. Tremendo, ¿verdad? Ahora, muchas veces nos enfocamos en las bendiciones de Dios, trabajo, bueno, tantas cosas, pero la mayor bendición, ¿sabe qué es? Será siempre Dios mismo. Esa es la mayor bendición, ¿verdad? Es la mayor bendición que tenemos todos los que hemos recibido a Cristo, ¿verdad? Ahora, la gratitud no nace cuando perdemos algo. Eso me parece muy interesante. La gratitud no nace cuando perdemos algo, sino cuando reconocemos de quién proviene todo lo que tenemos. Casi nada, ¿verdad? ¿De quién proviene? De Dios. Imagínense cuán agradecidas no deberíamos estar, ¿verdad? Ahora, yo quiero invitarle a mi hermana a que, ahí donde usted está, cierre sus ojos, vamos a orar. Ahí donde usted se encuentra, y órele a Dios. Gracias por este tiempo tan maravilloso, Dios, donde tú nos confrontas con tu palabra. Permite, Señor, permite que cada día en nosotras haya ese sentir de ese 10%, Señor, y que seamos muchas las que podamos ser agradecidas contigo, Señor. Gracias por este maravilloso tiempo que nos has regalado en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Recuerde, mi hermana, recuerde la gratitud que debemos tener hacia Dios. Amén, mi hermana. Dice precisamente 1 Corintios 15:10. 1 Corintios 15:10 dice: por la gracia de Dios soy lo que soy. Y eso somos. Y gracias, Señor, gracias, porque por tu gracia, por tu misericordia, soy lo que soy. Tengo lo que tengo.